Hola, buenos días, buenas tardes desde Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecer su asistencia a este webinario y me gustaría ver si todo el mundo me escucha correctamente y ve mi pantalla que estoy compartiendo con todos vosotros. Sí, parece ser que todo el mundo me escucha correctamente y que ve correctamente mi pantalla. Vale, bueno, muchas gracias, como os comentaba, muchas gracias por asistir a este webinario. Como veis, hoy José Antonio no está disponible, voy a dar yo el webinario. Bueno, de hecho nos vamos a ir intercalando los dos por norma general. Yo soy Roberto Rojas y bueno, aquí tenéis un poco pues mi ficha, un poco para que veáis la experiencia que tengo. Soy licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras y tengo más de 11 años de experiencia en mercados financieros. Anteriormente trabajé también en otros brokers, principalmente en Admirals. Y bueno, he ocupado diferentes roles, diferentes puestos, desde analista de mercado, jefe de atención al cliente, también trabajando con clientes institucionales, también fui encargado de formación, nuevos empleados y también a clientes. Y bueno, pues también bueno, he colaborado con diferentes medios de comunicación, ¿vale? También tengo certificación EFA, Europa Financial Advisor, y bueno, también estoy actualmente realizando un curso, bueno, he terminado también un máster en seguros y en gestión de riesgos y estoy formando también un curso de inteligencia artificial aplicado a mercados financieros. Intenciones con el tiempo, dentro quizás de unos meses, unas semanas más bien, empezar a dar también informaciones de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para analizar el mercado. Como siempre, antes de empezar, me gusta dar un pequeño repaso a todos vosotros de que en nuestra página web podéis encontrar todos nuestros webinarios, nuestras formaciones. Tenemos un webinario diario todos los días, como bien sabéis, de apertura de mercado americano, ¿vale? Este webinario, como indica aquí, como os acabo de comentar ahora mismo, nos vamos a ir intercalando tanto José Antonio como yo, en función de la disponibilidad de cada uno. Y luego tenemos un webinario semanal que os recomiendo a todo el mundo que asistáis. Es un webinario muy interesante sobre estrategias semanales, ¿vale? Este webinario son los jueves a las 5 de la tarde, hora de Madrid, ¿vale? Luego también tenemos webinarios más temáticos. Ahora mismo estamos un poco más enfocados para enseñar a nuestros clientes temas de MetaTrader. De hecho, mañana 5, el día 6, el miércoles, tenemos un webinario también con nuestro compañero Henderson, que sería ya, si no me falla la memoria, el cuarto o el quinto, creo que es el cuarto webinario que estamos dando de una serie de cursos sobre MetaTrader explicando todo el funcionamiento de la plataforma. Os podéis registrar a través de este enlace, ¿vale? Y no hay ningún problema. Y si por un casual no podéis asistir a nuestros webinarios, ¿vale? Pues siempre tenéis la posibilidad bueno, tenéis la posibilidad de acceder a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Está en abierto. De hecho, lo hemos abierto recientemente y bueno, pues aquí vamos subiendo todos los vídeos y todos los cursos que estamos haciendo para que podáis verlos en cualquier momento a vuestra disposición, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con el curso de hoy, ¿vale? En el cual vamos a hablar sobre, bueno, el curso perdón, en la apertura del mercado americano, perdón, que me he ido. Bueno, como os comentaba, a mí siempre antes de empezar, y más cuando hemos acabado un nuevo mes y hemos empezado un mes nuevo, siempre me gusta repasar un poco cómo fue el mes anterior en los principales productos, ¿vale? Y no solamente verlo cómo fue en el mes anterior, sino también cómo está yendo en el año, lo que llevamos de año, ¿vale? Entonces, he buscado esta tabla con datos históricos, ¿vale? En el cual, bueno, podemos ver que en general, exceptuando el eurodólar, ¿vale? Que el mes de julio ha sido el primer, por así decirlo, mes en varios meses en el que el dólar coge fuerza. Siempre el euro ha tenido, de hecho, vemos que durante el año el euro ha subido más de un 10%, ¿vale? El eurodólar fue el único instrumento, por así decirlo, que bajó, tuvo tendencia negativa durante el mes de julio, tendencia bajista, retrocediendo un 3,15%, ¿vale? Este 3,15%
Ya os digo que en los últimos meses siempre ha sido alcista porque, bueno, las políticas que está llevando últimamente Donald Trump y sobre todo la incertidumbre que hay en torno a la economía americana en relación a los aranceles, pues bueno, está pesando mucho al dólar y en principio es porque también a Estados Unidos les interesa tener un dólar un poquito más débil para poder, bueno, exportar más productos. Pero bueno, así podemos ver cómo los índices americanos, ¿vale? El S&P 500 el mes de julio subió un 2,17%. El Dow Jones subió un ligero 0,08%. Nasdaq subió un 2,38%, ¿vale? Y que vemos como anualmente el que se queda atrás, rezagado, aunque los tres están en positivo, es el Dow Jones, ¿vale? Y es principalmente porque es el que está más expuesto a la guerra arancelaria por su estructura de índice, ¿vale? Los aranceles es lo que más le afecta. Y luego vemos como el Standard Poor's anualmente lleva una subida de un 39% y el Nasdaq lleva casi un 10% de subida, ¿vale? Entonces vemos como el Nasdaq principalmente se está viendo muy beneficiado este año por todo lo que está relacionado con inteligencia artificial. Está siendo un boom bastante importante. De hecho, los últimos resultados trimestrales que conocimos la semana pasada de las cuatro grandes, tanto de Amazon, Meta, Apple, en general, Google, pues todos han tenido todos muy positivos y principalmente también por la vertiente que tienen en torno a la IA, también empresas como Nvidia, microchips, entonces obviamente el Nasdaq está muy influenciado por todo eso y el S&P 500 también está influenciado por todo eso. Si nos centramos en Europa, a mí considero que el principal índice europeo, que es la referencia, es el DAX alemán, ¿vale? El DAX alemán es, si vemos, tiene una revalorización anual de casi de un 20%, un 19%, aunque el mes de julio se quedó un poco más rezagado, un 0,65% de subida, ¿vale? Principalmente, obviamente, estamos viendo que el tema arancelario, es decir, la guerra de aranceles que ha propuesto Donald Trump, está perjudicando un poco más a Estados Unidos porque otros mercados están mirando a mirar a otros sitios que no sea Estados Unidos para invertir o para llegar a acuerdos y bueno, pues también está beneficiando en parte a Europa, principalmente al DAX alemán. El eurodólar ya lo hemos comentado, el oro para mí es el gran protagonista de este año, sin duda, el más beneficiado como activo refugio de toda la situación que está ocurriendo con las guerras aranceles, con la situación de geopolítica en general. La guerra de Ucrania obviamente sigue ahí, la situación también en Israel y bueno, pues diferentes tensiones. Aunque el oro cerró, yo he puesto aquí un menos 0,0%, pero es así un menos 0,0 y pico por ciento, ¿vale? Ha sido muy poquito. Cerró prácticamente plano, ¿vale? El mes. Y aún así, en lo que llevamos de año, lleva una reversión superior al 26%. ¿Vale? Entonces, el oro, luego analizaremos un poco la situación del oro, pero considero que el oro es un instrumento muy interesante a seguir y que, bueno, que según vamos viendo, eh, pues, bueno, la incertidumbre que se está generando también en torno a Estados Unidos con el dato de paro, que si la Fed finalmente baja o no baja el tipo de interés en septiembre, etcétera, pues obviamente el oro es un instrumento que debemos de seguir muy de cerca para ver si podemos encontrar oportunidades de entrada. El Brent, ¿vale? El mes pasado, el mes de julio, fijaros que incluso con una subida porcentual de 7,28%, el petróleo lleva un 3,21% acumulado de caída este año. Y el segundo para mí instrumento rey este año, lo más beneficiado de toda esta situación, obviamente está siendo el Bitcoin, ¿vale? Que actúa también como activo refugio y aparte, bueno, es una vía de escape a las tensiones inflacionistas, a las políticas de bancos centrales. Entonces, bueno, pues este año, el mes de julio, el Bitcoin ha subido un 8,02% y en lo que llevamos de años lleva subido un 22,41%. Antes de pasar a MetaTrader y analizar un poco los gráficos de la situación de hoy, vamos a hablar de tres noticias que para mí han sido las más importantes de la última semana y esta semana y que están marcando el inicio del mes de agosto y lo que están marcando esta semana, ¿vale? La primera, obviamente, es la guerra arancelaria, la guerra de aranceles que ha propuesto Donald Trump. Y bueno, pues obviamente el acuerdo arancelario que se ha llegado entre Europa y Estados Unidos, pues bueno, pues reconfigura un poco el tablero, ¿vale? Es decir, se ha llegado a un acuerdo en el que se impone un 15% de arancel sobre el 70% del comercio bilateral
Y bueno, realmente lo que estamos viendo es de que Estados Unidos está llevando una política proteccionista muy fuerte, Donald Trump, en el cual, si no me falla la memoria, ahora mismo los aranceles están en el nivel medio más alto desde los años 40 del siglo pasado, es decir, después de la Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta esto, que los aranceles, obviamente, van a afectar o pueden afectar a la economía. Y aunque, bueno, por el momento parece ser que la eurozona ha logrado contener el golpe, ¿vale? Ahora mismo se espera una rebaja de crecimiento del 0,3 y 0,5% del PIB en 2025, ¿vale? Aunque luego es de ver esto lo que afecta realmente a la economía real, ¿no? Pero el PIB, otra cosa es la economía real del día a día del ciudadano de a pie, ¿vale? Entonces, obviamente, tengamos en cuenta de que si Estados Unidos impone aranceles a nuestros productos, nos va a costar más venderlos allí y eso va a afectar a nuestras empresas y afectar a nuestras empresas, pues afectará al empleo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, algunos analistas y gente pues, del mundo de la política pues, catalogan este acuerdo como una capitulación estratégica, ¿vale? Es decir, que eh, frente a Estados Unidos y que, bueno, pues que esta medida refuerza el enfoque comercial de Trump, que apuesta fuerte por una reindustrialización forzada a golpe de tarifas, en el cual está forzando a que sus empresas produzcan en Estados Unidos más que fuera porque le están poniendo aranceles, ¿vale? La segunda noticia, bueno, esta la voy a poner como tercera, voy a continuar la siguiente, para mí sería, para seguir con Estados Unidos, sería que el enfriamiento fuerte que ha sufrido el empleo de Estados Unidos, el dato del CP, que fue el pasado viernes, en el cual, bueno, pues obviamente vimos un fuerte retroceso en el empleo, se quedaron apenas 23.000 empleos frente a los 110.000 previstos, pero es que no solamente eso, sino que se revisaron a la baja tanto los meses de mayo como junio en más de 200.000 empleos, es decir, es bueno, un dato bastante malo. De hecho, Trump ha despedido a la encargada del Departamento de Estadística por estos datos, ¿vale? Por estas correcciones tan fuertes. Obviamente, la tasa de desempleo también escaló, aunque eso estaba previsto en torno al 4,2%. Y bueno, la reacción del dólar, pues obviamente el dólar cayó con fuerza, ¿vale? Después de haber tenido un mes de julio, como hemos visto, que el eurodólar bajó, es decir, que se fortaleció el dólar, pero en el mes alcista, pues en agosto comenzó con un fuerte retroceso, ¿vale? En el dólar, favoreciendo por tanto al euro, como vamos a ver posteriormente. Y bueno, pues esto obviamente pues, añade más leña a las expectativas a ver qué va a hacer la FED en torno a la decisión de tipo de interés el próximo mes de septiembre, ¿vale? Y ahí el mercado ya descuenta con más de un 80% de probabilidad de que haya un recorte en septiembre de tipos, ¿vale? Entonces, esto ya es algo que tenemos que seguir. Y por último, creo que también es importante que la OPEP retoma otra vez protagonismo, ha vuelto a hablar y se han vuelto a reunir y han decidido incrementar para el próximo mes de septiembre en 547.000 barriles diarios más, ¿vale? Entonces, esto lo que quieren es recuperar cuotas, sobre todo porque la OPEP ha llevado, bueno, lleva una política bastante errática los últimos meses. Bueno, lo que intenta es recuperar cuotas frente a Estados Unidos y Brasil. Pero bueno, por el momento los precios todavía no se han visto muy afectados. De hecho, el Brent sigue oscilando entre los 69 y 70 dólares. Pero bueno, esto ya veremos cómo realmente cuando empiece a inundarse el mercado con más barriles, pues probablemente esto en el futuro veremos cómo el precio del Brent, del petróleo desciende, siempre y cuando la inestabilidad política y geopolítica no se vea incrementada, ¿vale? Obviamente también hay que tener en cuenta todo lo que sucede en Ucrania, en la guerra bueno, en general también si los aranceles eh, sigue habiendo guerra arancelaria, pues obviamente se puede prever un consumo menor, ¿vale? En el futuro. Y bueno, vamos a pasar un poco a MetaTrader. Vamos a analizar algunos de los gráficos que tenemos aquí, ¿vale? De hecho, este es el primero de eurodólar. A mí siempre me gusta empezar, vamos a hablar un poco de medio largo plazo, empezamos con un gráfico, este es un gráfico semanal de eurodólar, en el cual vemos como claramente la tendencia del eurodólar desde, bueno, alcista ya desde hace bastante tiempo, sobre todo desde que el precio bueno, consiguió superar este nivel en la franja naranja, que actualmente actúa como nivel de soporte y resistencia, ¿vale? Que fue una resistencia durante mucho tiempo y que, bueno, que tras su ruptura, tras el último impulso, ¿vale? Que comenzó el año pasado, ¿vale? Perdón, bueno, en este comienzo de este año, es decir, en enero de este año,
pues vemos cómo rápidamente el precio ha subido, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que tras marcar máximos anuales, el precio, bueno, durante el mes de julio hemos comentado que el mes de julio fue bajista, ¿vale? Pero bueno, entonces vemos estas fuertes velas, vemos cómo el mercado, tras marcar máximos, pues bueno, pues ha descendido durante el mes de julio, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí? Que el mercado retrocedió hasta su nivel de soporte de la zona coincidente del 23,6% de Fibonacci, ¿vale? Que es un nivel de soporte muy importante, junto con su media móvil de 18 sesiones, perdón, de 18 periodos, en este caso, ¿vale? 18 semanas. Entonces vemos como el precio rebotó con fuerza aquí, que justamente, si nos vamos al gráfico diario, podemos ver que este precio rebotó, a ver, perdón, con fuerza, bueno, de hecho, fue justamente el viernes pasado, ¿vale? Tras el dato de, como hemos comentado, el de para Estados Unidos, que obviamente hizo que el dólar se viese perjudicado, ¿vale? Obviamente, como vemos en el gráfico semanal, vemos que la tendencia alcista a largo plazo todavía mantiene fuerza. De hecho, podemos observar cómo su indicador estocástico continúa en niveles de sobrecompra, pero que esté sobrecomprado algo no quiere decir que no vaya a seguir subiendo, ¿vale? Es decir, ese nivel de sobrecompra, a mí actualmente, viendo este rebote en este soporte que vemos aquí, me indica que es fortaleza en el precio, ¿vale? Entonces, podemos ver también cómo su indicador MACD, aunque ha retrocedido un poquitín en las últimas semanas, pero estamos viendo cómo sigue entrando positivo y con bastante fuerza, ¿vale? Entonces, creo que mientras el eurodólar no consiga romper a la baja este nivel de soporte de aquí, no podemos pensar en un mayor retroceso, que en principio el precio lo que haría es, para romper este nivel, buscaría, como vemos, su zona de 38,2% de Fibonacci, que encima es coincidente con la franja naranja que actúa como nivel de soporte y resistencia. Entonces, obviamente, mientras el precio no pierda este nivel de aquí, soporte y resistencia y su 38,2% de Fibonacci, la sensación sigue siendo alcista, ¿vale? El sentimiento sigue siendo alcista a largo plazo. Y mientras no superemos los máximos anuales, pues bueno, pues no podemos esperar un fuerte impulso en busca de 1,20, ¿vale? Que sería el siguiente nivel de resistencia importante que deberíamos de vigilar en eurodólar, ¿vale? Entonces, es muy importante que vigilemos las próximas sesiones, cómo va a desenvolverse este instrumento, pero vamos, vemos como, por ejemplo, estamos observando que en el gráfico diario sí que es cierto que el MACD y el estocástico han entrado en terreno negativo, de hecho están sobreventa, ha salido de una sobreventa, pequeña sobreventa el MACD, perdón, el estocástico, y el MACD ha cruzado el nivel de cero en terreno negativo, pero bueno, realmente es con muy poca fuerza por lo que vemos y bueno, pues no parece ser que haya mucho riesgo, porque aparte por el momento las medias móviles de corto y medio plazo todavía tampoco se han cruzado. Entonces todavía el sentimiento sigue siendo alcista, pero hay que vigilar obviamente siempre los retrocesos porque la política cambia y el mercado cambia continuamente, ¿vale? Vamos a continuar con Estados Unidos, ¿vale? De hecho, bueno, ya ha abierto el mercado y podemos ver cómo el Standard Poor's, vamos a empezar en el gráfico, obviamente, bueno, el gráfico semanal, vemos que la tendencia alcista es brutal, el gráfico diario igual, pero lo que os quería enseñar es que si observamos el gráfico diario, aunque estamos viendo una pequeña corrección, ¿vale? Sí que es cierto que el estocástico, ¿vale? Ha entrado ya en terreno de sobrecompra acumulada que ha tenido durante muchísimo tiempo. Entonces, salirse de este nivel es muy importante para el Standard Poor's. Esto, de hecho, es sano, es correcto. Y bueno, pues vemos como el estocástico en el gráfico diario ya ha caído ha entrado dentro de la franja normal, incluso ha perdido durante momentos el nivel de 30, es decir, que a los 50, es decir, que está yendo casi dirigirse al nivel de 20, pero vemos como el indicador MACD está completamente plano, prácticamente plano. Podríamos decir de que no parece que esté perdiendo fuerza, ¿vale? Es decir, está dejando la sobrecompra, pero no está perdiendo fuerza de una manera considerable, ¿vale? Y si nos vamos al gráfico del H4, podemos observar que sí, que tras marcar máximos, ¿vale? El precio ha comenzado un retroceso, un fuerte retroceso que le llevó hasta la media móvil de 200 periodos, ¿vale? En H4, en el cual formó un suelo y ha rebotado, ¿vale? Sí que es cierto que podemos ver cómo en esta línea roja que he puesto aquí vertical, ¿vale? Que para mí es importante de que cuando el precio comenzó el retroceso,
se vio apoyado este retroceso por un cruce bajista en el MACD y una entrada en terreno negativo, perdón, en sobreventa en el estocástico, ¿vale? Y esa sobreventa ya se ha terminado, ¿vale? Vemos cómo el precio cayó con mucha fuerza durante estos días, ¿vale? Y luego ha rebotado con fuerza. Ahora mismo, después del último retroceso y de rebote, nos encontramos en la zona de soporte y resistencia, que también lo marco en la franja naranja, ¿vale? Que actualmente actúa como resistencia, que de hecho ya actuó como resistencia anteriormente en una, dos y tres ocasiones, ¿vale? Luego fue un soporte en una y dos ocasiones, ¿vale? Y ahora mismo está actuando otra vez como un nivel importante. Entonces, si el precio realmente consigue superar este nivel de soporte y resistencia al alza, ¿vale? Tendrá que enfrentarse a su media de 18, ¿vale? En H4, ¿vale? Si realmente conseguimos superar este nivel al alza, podremos empezar a pensar en un nuevo impulso alcista, porque, como os comentaba anteriormente, el estocástico se ha salido ya de la sobrecompra, es decir, no tenemos sobrecompra acumulada, y el MACD tampoco está perdiendo fuerza. Entonces, es importante que vigilemos en las próximas sesiones la evolución del Standard & Poor's, ¿vale? Vemos si realmente es capaz de superar estos niveles. Si es capaz de superarlo, podremos pensar en un rebote alcista o buscar niveles más altos. Si no es capaz de superarlo, pues habrá que ver si retrocede hasta su media de 200 y si realmente consigue mantenerla o, por el contrario, si lo pierde, ¿vale? Entonces, estamos en un momento bastante importante y crucial en el Standard & Poor's. Por último, no, siguiente vamos a hablar un poco del Nasdaq, ¿vale? El Nasdaq también tiene una tendencia gráfico diario alcista bastante importante, de hecho vemos cómo ha marcado máximos históricos y bueno, ha caído poquito a poco, no pasa nada. Y bueno, pues vemos cómo este nivel, ¿vale? Es decir, la franja naranja sería el actual nivel de soporte de resistencia, que sería el principal soporte, que si realmente el precio lo pierde, podríamos buscar un retroceso mayor hasta su media de 200 periodos, 200 sesiones, ¿vale? Si nos damos cuenta de los indicadores, tiene una situación técnica en indicadores muy similar a lo que era el Standard & Poor's, es decir, vemos cómo el MACD continúa prácticamente plano, no pierde fuerza, pero sí que hemos perdido esta sobrecompra acumulada que ha durado varios meses, ¿vale? Varias semanas y que vemos como, bueno, pues es bastante sano que estos últimos retrocesos pues han salido han acabado con esta sobrecompra. Pero como comentaba anteriormente, el Nasdaq es un índice que está muy beneficiado por todo lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, ahora está muy, muy de moda. Y luego también se puede beneficiar en un futuro de un posible recorte de tipo de interés, porque es un sector que está muy, muy sensible, es un sector muy sensible tecnológico a los tipos de interés. Entonces, un recorte, pues obviamente les podría beneficiar, ¿vale? El Dow Jones tiene una situación técnica un poco diferente a los otros índices americanos. De hecho, vemos como el Dow Jones en el pasado aquí formó un doble techo, ¿vale? Quizás sería mejor el gráfico semanal. Vemos como aquí el gráfico formó un doble techo en esta zona de aquí, que luego provocó un movimiento bajista que obviamente cumplió con el objetivo hasta buscar la media de 200 sesiones, ¿vale? Desde ese momento, 200 periodos, 200 periodos, 200 semanas. Desde ese momento el precio volvió a rebotar a la alza y obviamente ha vuelto a buscar este nivel anterior de doble techo, que actualmente podría ser un triple techo, ¿vale? Entonces es muy importante que vigilemos si realmente el precio consigue mantener este nivel de soporte de resistencia que me ha marcado aquí en rojo, ¿vale? Porque una pérdida de este nivel, viendo que tenemos una divergencia negativa en el indicador MACD, en este caso, como os comentaba, no es igual la situación técnica que tiene el Dow Jones con respecto a los dos índices americanos, porque aquí el MACD sí que tiene un claro sesgo bajista, o empieza a ser bajista, de hecho está buscando ya la línea de cero, tenemos una divergencia, el MACD decrece, pero el precio ha seguido creciendo durante un tiempo, ahora se está empezando a ver cómo empieza a caer, se ha salido de la sobrecompra con más fuerza de que los otros índices y bueno, pues estamos viendo cómo se comporta en este nivel, ¿vale? Si realmente consigue mantener este nivel de soporte, consigue mantener este rebote, pues mientras no superemos esta zona de aquí de media de 18 sesiones, que puede hacer un pullback, etcétera, etcétera, pues no tenemos una
tendencia muy clara en el Dow Jones, ¿vale? Obviamente lo importante es que no pierda la media roja de 200 sesiones, ¿vale? 200 sesiones que sería su nivel de soporte más importante, ¿vale? El DAX alemán, bueno, pues como vemos, gráfico diario, tendencia alcista a largo plazo clara, pero sí que es cierto que desde que ha entrado en marcos máximos este año, hace unos meses, unas semanas, pues a un movimiento lateral bastante importante que se ve bueno, se ve más claramente en el gráfico de H4, ¿vale? Vemos cómo tras marcar máximos, el precio ha entrado en un movimiento lateral en el cual ha roto a la baja, obviamente, ha cumplido prácticamente el objetivo del precio, la amplitud del PAL. Quizás le faltó un poco de recorrido a la baja, pero bueno, se ha mantenido. ¿Y dónde rebotó? Pues rebotó en la zona, en la franja naranja que yo tenía aquí indicada de soporte y resistencia, ¿vale? En este caso, que fue la resistencia, ya que esto con soporte es una zona bastante importante, ¿vale? Mientras el precio no pierda estos niveles, ¿vale? Este nivel importante, pues no podemos esperar un retroceso mayor en el precio, aunque tendría el precio bueno, siguiente nivel de soporte sería este y su nivel principal de soporte sería media de 200. Por el momento, sí que es cierto que no vemos ninguna fuerza clara, ninguna tendencia clara en el MACD. Vemos cómo esto va descendiendo. El estocástico incluso está buscando probablemente una posible sobreventa. No hay que preocuparse mucho por el momento del DAX, simplemente hay que vigilar si realmente consigue mantener este rebote que actualmente se enfrenta al retroceso del 38,2% de FIBO, ¿vale? En la zona cercana a su media móvil de 18 sesiones, ¿vale? De 18 periodos, perdón. Entonces de 18. Entonces, esto sería una zona importante de superar. Si superamos esta zona, habría que ver si consigue hacer un pullback aquí, si realmente prefiere aquí y hace un pullback a la baja, o si realmente rompe este nivel y consigue superar este nivel, la zona baja de este canal lateral que teníamos al alto, ¿vale? Para tomar la senda alcista. Mientras no recuperemos este nivel de aquí, en rojo, el precio por arriba, no tendremos una señal clara alcista de tomar la senda alcista en el DAX, ¿vale? Por el momento habría que ver el comportamiento que tiene el precio entre este nivel rojo y el nivel naranja, ¿vale? Voy a analizar otros dos más porque no hay que extender mucho más. Vamos a hablar del petróleo, ¿vale? El petróleo, como hemos hablado antes hoy, vemos que pese a la noticia de que la OPEP va a incrementar los barriles, la producción de barriles diarios en el mes de septiembre, vemos como que el mercado no se ha visto muy afectado, no ha habido gran movimiento. De hecho, desde el gráfico semanal vemos que sigue con su sesgo bajista, que tiene un sesgo bajista bastante claro, pero bueno, sigue manteniendo este soporte, esta franja roja, que es el nivel de soporte y resistencia también anterior, que actuó como resistencia y esto como soporte, ha tenido mucho, bueno, un soporte importantísimo durante mucho tiempo, y vemos como el precio sigue manteniendo esa zona, ¿vale? Entonces, es importante que veamos si realmente es capaz de recuperar esta zona o realiza un pullback a la baja, ¿vale? Pero como vemos, sigue en torno a los 69, 70 dólares más o menos el precio y no parece ser que vaya a haber mucho movimiento por el momento esta semana, ¿vale? Realmente, si el precio no consigue recuperar este nivel de soporte, si no consigue superar esta franja roja, pues bueno, pues podríamos seguir con la tendencia bajista y este nivel de aquí, que lo voy a prolongar un poco, ¿vale? Sería, si me deja el ratón, sería, por así decirlo, el nivel de soporte a corto plazo más importante, ¿vale? Este nivel sería el más importante ahora mismo, si lo conseguimos. Y por último, bueno, vamos a hablar del oro rápidamente. El oro, como he dicho, es otro de los grandes beneficiados. El oro, vemos que tras marcar máximos históricos, bueno, ha entrado, ha entrado en un triángulo lateral, sesgo bajista. Posiblemente hay que estudiar, vemos como en los últimos días, de hecho vemos como el pasado viernes, esta vela del pasado viernes, la publicación de datos de paro de Estados Unidos del FP, vemos como el dólar cayó con fuerza y como el oro se beneficia. Obviamente un dólar fuerte beneficia a las materias primas porque es más barato comprar para todo el mundo. Y el oro, pues bueno, vemos que está subiendo otra vez con fuerza estos dos últimos días y bueno, habrá que ver si realmente consigue superar esta línea de tendencia bajista, que es la zona superior del triángulo,
Si lo rompe, pues podríamos buscar máximos históricos locales, ¿vale? Entonces es importante que vigilemos estos niveles del oro, ¿vale? Y por último, ya sí que es el último, Bitcoin. Esto es un gráfico diario en Bitcoin, ¿vale? En el cual vemos, obviamente, la tendencia a largo plazo ha sido alcista, sigue siendo alcista. Estamos viendo cómo el MACD sí que está perdiendo fuerza, el estocástico también ha perdido fuerza, incluso buscando una posible sobreventa. Pero si nos vamos al gráfico de H4, ¿vale? Eh, Aquí podemos ver cómo tras marcar máximos históricos sí que también el precio ha entrado en un movimiento lateral bastante importante, ¿vale? Durante varios un periodo de tiempo bastante importante, sobre todo la segunda quincena del mes de julio, un periodo lateral, en el cual sí que lo ha perdido, ¿vale? Sí que hemos quedado, ha roto a la baja este rango lateral, pero bueno, parece ser que tras perder su media de 200 rápidamente ha rebotado y estamos, bueno, en una zona bastante importante de que si conseguimos recuperar este nivel por aquí, romper al alza otra vez media de 200 y la de corto plazo, pues podríamos tener otro rebote alcista, posiblemente en búsqueda de entrar de nuevo en este rango lateral y en busca de la zona alta, ¿vale? Entonces el Bitcoin podría ser uno de los favorecidos por la situación de Estados Unidos, la guerra arancelaria, y sobre todo también por el tema de datos de paros, etcétera, ¿vale? Entonces la debilidad del dólar. Entonces, bueno, esto sería más o menos técnicamente lo que podemos ver en el Bitcoin, ¿vale? Que podemos ver cómo sí que es cierto que vemos como este rango lateral importantísimo el último mes, ¿vale? Pero que ha roto la baja, pero bueno, vemos como el nivel de 38,2% de Fibonacci del último impulso alcista, ¿vale? Claro que dio el Bitcoin, pues está actuando como un nivel de soporte. La pérdida de este nivel, una ruptura a la baja confirmada, pues debería buscar este máximo anterior, que está en una zona también muy cercana al 50% de Fibonacci, ¿vale? Así que bueno, en principio esto es todo por hoy. Mañana continuaremos con otra sesión de apertura de mercado. Mañana probablemente, no sé si lo haré yo, lo hará José Antonio. Pero bueno, a lo largo de esta semana nos iremos viendo probablemente algún día más. Y nada, agradezco mucho vuestra asistencia y si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues siempre podéis escribir algún correo electrónico, contactarnos por través de la página web. Y bueno, estamos aquí para ayudaros para lo que queráis. ¿Vale? Un saludo y buenas tardes.